Hay momentos que no aparecen en ningún libro de historia del boxeo, que no quedaron grabados en ninguna cámara de televisión, que nunca fueron reportados por ningún periodista deportivo de la época. Momentos que solo sobreviven en la memoria de quienes estuvieron ahí, en el calor pegajoso de una tarde de verano, con el olor a sal del océano Atlántico pegado en la piel y el sonido de las olas como único testigo. Este es uno de esos momentos. Estamos en Bal Harbour, Florida. El año es 1979. La playa frente al hotel se extiende como una franja blanca entre el mundo de los ricos y el mar sin fronteras. Es un lugar donde se cruzan mundos que normalmente nunca se tocarían, atletas de élite, turistas adinerados, entrenadores curtidos y jóvenes hambrientos de gloria que llegaron desde muy lejos para demostrar que tienen algo que nadie más tiene. Entre esos jóvenes hay uno que no pasa desapercibido. No por su estatura, que no es imponente. No por su peso, que ronda los 57 kilogramos. Lo que hace que la gente se detenga a mirarlo es otra cosa. Algo en la forma en que camina, en cómo sus ojos observan todo sin parecer que miran nada. Algo que los viejos del mundo del boxeo reconocen de inmediato y que los demás aprenden a respetar con el tiempo. Su nombre es Salvador Sánchez. Y esa tarde, a orillas del mar, está a punto de impartir una lección que nadie esperaba. Para entender lo que ocurrió esa tarde en la playa de Bal Harbour, hay que entender quién era Salvador Sánchez en ese momento preciso de su vida. No el campeón que el mundo entero conocería un año después. No el ídolo cuya imagen quedaría grabada en la memoria colectiva del deporte mexicano. Sino el joven de 21 años que todavía estaba construyéndose, golpe a golpe, madrugada tras madrugada, en silencio y sin garantías. Sánchez había nacido en Santiago Tianguistenco, Estado de México. Un pueblo pequeño, alejado del brillo y del ruido de la capital, donde el boxeo no era un deporte de élite sino una forma de vida, una salida, una manera de convertir el hambre en propósito. Desde joven aprendió que el ring no perdonaba a los que llegaban solo con fuerza. Que el boxeo, en su nivel más alto, era un ejercicio mental antes que físico. En 1979, ya tenía una trayectoria sólida. Más de 40 peleas profesionales, una reputación creciente en México, y ahora esto, la oportunidad de prepararse en los Estados Unidos, de trabajar con sparrings internacionales, de pulir esos detalles que separan a los buenos de los grandes. Bal Harbour era parte de ese proceso. Un capítulo más en la construcción silenciosa de un campeón que el mundo todavía no sabía que estaba a punto de nacer. El campamento en Bal Harbour no era un lujo. Era una necesidad táctica. La zona, ubicada al norte de Miami Beach, ofrecía algo que pocos lugares podían dar en aquella época: privacidad, espacio y acceso a una variedad de atletas que hacían de Miami uno de los centros deportivos más vibrantes del continente. El gimnasio olía a cuero viejo, a sudor, a resina de piso. Las ventanas siempre abiertas porque el calor de Florida en verano no negocia con nadie. El equipo de Sánchez era pequeño pero eficiente. Su entrenador principal llevaba años formando peleadores en México y conocía a Salvador mejor que nadie, sabía cuándo exigirle más y cuándo dejarlo respirar. Los sparrings rotaban. A veces llegaban boxeadores locales, a veces atletas de otras disciplinas que querían probar qué tan diferente era entrenar contra alguien que sabía realmente golpear. Esa mezcla de mundos era intencional. Salvador necesitaba adaptarse a todo tipo de físicos, de ritmos, de estilos. Un boxeador que solo entrena contra boxeadores tiene puntos ciegos. Y Salvador Sánchez no podía permitirse puntos ciegos. No con lo que se venía. No con el objetivo que tenía marcado en su mente con tinta que no se borraba con nada: el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, la corona del peso pluma. La cima de un mundo que solo unos pocos en la historia habían alcanzado. Fue en ese contexto que apareció el grupo. 3 hombres, todos con complexión atlética, que llevaban varios días entrenando en la misma zona de la playa donde el equipo de Sánchez hacía sus carreras matutinas y algunos ejercicios complementarios. No eran boxeadores. Su forma de moverse lo delataba de inmediato: esa manera de bajar el centro de gravedad, de buscar el agarre, de medir distancias con los brazos extendidos hacia afuera. Eran luchadores. Luchadores universitarios, según supieron después. El más grande del grupo medía cerca de 1,85 m. Pesaba alrededor de 95 kilogramos. Hombros anchos, cuello grueso, manos como tenazas.
Había competido a nivel estatal en su universidad y tenía esa confianza tranquila de quien sabe que puede someter físicamente a casi cualquier persona que se le ponga enfrente. No era arrogante en el sentido vulgar de la palabra. Era algo más peligroso que eso, era seguro. Durante los primeros días, los grupos se cruzaban sin mayor interacción. Un saludo de lejos, a veces una mirada de evaluación mutua entre atletas que se reconocen sin necesidad de palabras. Pero el deporte tiene esa cosa, cuando dos mundos distintos conviven en el mismo espacio durante suficiente tiempo, tarde o temprano surge la pregunta que todos están pensando y nadie se atreve a hacer en voz alta. Esa tarde de verano, alguien se atrevió. Todo comenzó con una conversación que empezó como muchas conversaciones de atletas, comparando disciplinas. Alguien del equipo de Sánchez comentó algo sobre el trabajo de piernas durante la sesión de la mañana. El luchador grande, que estaba cerca, escuchó y se acercó con una sonrisa sin malicia aparente. Le preguntó al sparring de Sánchez si realmente creían que el boxeo funcionaba en situaciones donde la distancia desaparecía. No era una pregunta agresiva. Era genuina, nacida de años de entrenar una disciplina donde la clave era precisamente eliminar esa distancia que el boxeo necesita para existir. El luchador había visto suficientes situaciones reales como para saber que en cuanto alguien cerraba el espacio, los golpes perdían casi todo su poder. Y él tenía datos, la distancia es el arma del boxeador. Sin ella, el boxeador es vulnerable. El debate creció. Otros miembros de ambos equipos se fueron acercando. Se formó ese círculo informal que se forma siempre que el orgullo deportivo entra en juego. Nadie gritaba. Las voces eran calmadas pero los argumentos eran firmes. El luchador sostenía su punto con lógica aplastante: si yo te agarro, tú no puedes golpear con poder. No importa cuánto entrenes el jab. No importa qué tan rápidas sean tus manos. Si no tienes distancia, no tienes boxeo. Entonces alguien señaló a Salvador Sánchez, que había estado escuchando desde el fondo, en silencio. Sánchez no buscó el reto. Eso es importante entenderlo. Él estaba apoyado contra la pared de madera que dividía la arena de la vegetación costera, con los brazos cruzados y esa expresión suya que era difícil de descifrar, no era arrogancia, no era indiferencia. Era concentración en reposo. Como un motor apagado que en cualquier momento podía encenderse a plena potencia. Cuando el grupo lo señaló, el luchador grande lo miró con respeto genuino. Conocía su nombre. Sabía que era un boxeador profesional con buena reputación. Pero su argumento no dependía del nivel del oponente, dependía de la física. Y la física no tiene favoritos. Se acercó a Sánchez directamente. Le explicó su tesis sin rodeos: el boxeo necesita distancia para funcionar. Si esa distancia desaparece, el boxeador queda expuesto. No era una crítica al boxeo como deporte. Era una observación sobre sus límites. Y quería demostrarlo, sin animosidad, sin apuestas de por medio, simplemente para ilustrar el punto frente a todos. Sánchez lo escuchó completo. Asintió levemente. Luego dijo algo que los presentes recordarían durante mucho tiempo, aunque con el paso de los años cada quien lo recordó con palabras ligeramente distintas. La esencia era esta: que él estaba de acuerdo con la teoría. Y que por eso mismo quería ver cómo quedaba la teoría frente a la práctica. El luchador sonrió. Extendió las manos. Y Sánchez dio un paso al frente. Lo que siguió duró menos de 10 segundos. Pero esos 10 segundos contienen más información sobre el boxeo de alto nivel que horas de análisis técnico en cualquier aula del mundo. El luchador actuó exactamente como dijo que actuaría. Sin trucos, sin ventajas ocultas. Se movió hacia Sánchez con esa fluidez propia de quien ha ejecutado miles de veces el mismo movimiento, redujo la distancia con 2 pasos rápidos y tomó ambas muñecas de Sánchez con sus manos, cerrando el agarre con la firmeza de quien no tiene duda sobre lo que está haciendo. El agarre fue limpio, real, sin concesiones. 95 kilogramos de músculo entrenado, sujetando las muñecas de un hombre de 57. Desde afuera, la imagen era inequívoca: el luchador tenía razón. Sánchez estaba inmovilizado. Sus brazos no podían generar el arco necesario para un golpe con poder. Cualquier intento de jab o de recto resultaría en un movimiento corto, sin recorrido, sin masa corporal detrás. Los presentes lo vieron. Algunos asintieron. El argumento parecía estar demostrándose a sí mismo en tiempo real, frente a todos, sin necesidad de más palabras. Pero Salvador Sánchez no peleaba con los brazos.
Peleaba con la cabeza. Y en esos segundos en que el luchador estaba procesando su propia victoria argumental, Sánchez ya estaba pensando 3 movimientos más adelante. El ring le había enseñado una sola cosa sobre las trampas: la única manera de salir de ellas es no pelear desde donde el otro quiere que pelees. El paso lateral fue casi imperceptible para quien no sabía qué mirar. Sánchez no jaló, no intentó romper el agarre por la fuerza, no se tensó. Hizo exactamente lo contrario, soltó el peso de su cuerpo hacia un lado, un movimiento diagonal hacia su derecha, apenas 45 grados. Que no rompía el agarre sino que lo convertía en una palanca en contra del luchador. Fue un principio elemental de física aplicada al cuerpo humano. Cuando dos fuerzas se enfrentan en línea recta, la más grande gana. Pero cuando una de las fuerzas cambia de ángulo, la ecuación entera se transforma. El luchador, para mantener el agarre, tuvo que ajustar su postura. Y ese ajuste, milimétrico, inevitable, creó exactamente lo que Sánchez necesitaba: un espacio mínimo, una ventana de tiempo medida en fracciones de segundo. Para un luchador, ese ajuste era natural, casi automático. Para un boxeador de la categoría de Salvador Sánchez, ese ajuste era una puerta abierta. Los presentes vieron el paso lateral. Algunos lo confundieron con un tropiezo, con un intento fallido de liberarse. Solo los que entendían de boxeo a ese nivel comprendieron de inmediato lo que estaban viendo: no era un error. Era la trampa que Sánchez había tendido desde el primer segundo. El luchador no lo había controlado a él. Él había controlado al luchador sin que éste lo supiera. Y faltaba todavía la segunda parte. El golpe llegó al cuerpo. Corto, compacto, generado desde la cadera con una rotación mínima pero perfectamente alineada. No fue un golpe para noctuar. No fue diseñado para impresionar a la galería. Fue diseñado para hacer una sola cosa con la mayor eficiencia posible: liberar las muñecas. El impacto en el costado del luchador no fue devastador. Pero fue suficiente. El cuerpo humano, ante un estímulo de dolor en el torso, tiene una respuesta refleja que no consulta con la voluntad del individuo: los brazos se contraen hacia el centro para proteger el área afectada. Es una respuesta primitiva, anterior a cualquier entrenamiento, codificada en el sistema nervioso hace millones de años. El agarre se abrió. Las muñecas de Sánchez quedaron libres. Y él ya estaba fuera del rango de alcance del luchador, 3 pasos atrás, de pie, sin alterar su expresión, casi como si lo que acababa de ocurrir hubiera sido el resultado más predecible del mundo. El círculo de personas que los rodeaba guardó silencio. Ese silencio particular que no es vacío sino densísimo, lleno de procesamiento, de imágenes que el cerebro está ordenando para entender que acaba de ver. El luchador miró sus propias manos durante un momento. Luego miró a Sánchez. No había en su cara vergüenza ni rabia. Había algo mucho más interesante: había reconocimiento. El tipo de reconocimiento que solo aparece cuando uno acaba de ver algo que cambia la manera en que entiende el mundo. La reacción del grupo fue gradual, como suelen ser las reacciones ante cosas que el cerebro necesita un instante extra para procesar. Primero el silencio. Luego un murmullo. Luego varias voces al mismo tiempo, en inglés y en español mezclados, cada quien intentando describir con palabras lo que habían visto con los ojos. Uno de los compañeros del luchador, también con complexión de atleta, se rió. No una risa burlona hacia su amigo, sino esa risa de genuina sorpresa que sale cuando algo supera completamente las expectativas. Otro del equipo de Sánchez dijo algo en español que arrancó más risas. El ambiente, que por un momento había tenido esa carga eléctrica que precede a los conflictos, se disolvió en algo completamente diferente: admiración compartida. Pero el luchador grande no reía todavía. Seguía procesando. Había llegado a esa playa con una tesis bien construida, respaldada por años de experiencia en su disciplina, apoyada en principios físicos que nadie podía refutar. Y esa tesis seguía siendo correcta en términos abstractos. El problema era que Salvador Sánchez acababa de demostrar que la teoría no alcanzaba para cubrir todos los escenarios posibles. Porque la teoría decía que sin distancia no hay boxeo. Y lo que acababa de ver era alguien que, sin distancia, había creado distancia. Que había convertido la trampa en herramienta. Que había usado el propio peso del luchador contra sí mismo. Eso no estaba en ningún manual que él hubiera leído. El silencio entre el luchador y Sánchez duró varios segundos. Luego el luchador habló primero. Quería saber cómo. No en términos de resultado, sino en términos de proceso,
Como había sabido Sánchez que ese paso lateral funcionaría. Como había calculado el ángulo. Como había decidido en qué momento exacto soltar el golpe. Sánchez respondió con una calma que no era postura sino naturaleza. Dijo que no había calculado nada en el sentido convencional de la palabra. Que el cuerpo de un boxeador, después de años de trabajo, aprende a leer situaciones en tiempo real. Que cuando el luchador tomó sus muñecas, su mente no entró en pánico sino en modo de análisis. ¿Dónde está el peso de mi oponente? ¿Hacia dónde está mirando? ¿Qué necesita que yo haga para que su plan funcione? Y la respuesta fue clara, necesitaba que Sánchez resistiera en línea recta. Que intentara romper el agarre por la fuerza. Porque ahí estaba la ventaja del luchador, en la resistencia directa, 95 kilogramos siempre ganan contra 57. Entonces Sánchez hizo lo único que tenía sentido, no resistir. Moverse. Cambiar el plano. Forzar al luchador a ajustarse, y en ese ajuste encontrar la apertura. Era, en el fondo, la misma filosofía que aplicaba en el ring contra rivales más grandes, más fuertes, con mayor alcance. No combatir la fuerza con fuerza. Usarla. Redirigirla. Hacer que el peso del adversario trabajara para ti en lugar de contra ti. El luchador escuchó cada palabra con una atención que sus compañeros le habían visto pocas veces. Era el tipo de escucha que no es pasiva sino activa, que va construyendo mientras recibe, que conecta lo que oye con lo que ya sabe para crear algo nuevo. Cuando Sánchez terminó, el luchador asintió lentamente, como quien termina de leer la última página de un libro que cambió su perspectiva sin pedirle permiso. No dijo nada todavía. Pero algo en su postura había cambiado. Los hombros, que siempre llevaba ligeramente hacia adelante en esa postura característica del luchador que mide distancias, estaban ahora relajados. Más abiertos. Como si hubiera bajado una guardia que no sabía que estaba levantando. La tarde seguía siendo caliente. Las olas seguían golpeando la orilla con su ritmo eterno. Pero el aire entre esos dos hombres tenía ahora una temperatura distinta. Lo que ocurrió en los minutos siguientes fue una conversación que ninguno de los presentes olvidaría con facilidad. El luchador empezó a hacer preguntas más específicas. No sobre el movimiento que acababa de ver, sino sobre los principios detrás de él. Sobre cómo un boxeador entrena para leer situaciones en tiempo real. Sobre cómo se desarrolla esa capacidad de análisis instantáneo que Sánchez acababa de demostrar de manera tan clara. Sánchez respondió con generosidad. No con la generosidad condescendiente de quien explica cosas obvias a alguien inferior, sino con la generosidad auténtica de alguien que genuinamente disfruta hablar de lo que más ama en el mundo. Habló del trabajo de piernas como fundamento de todo lo demás. Habló de cómo el movimiento lateral no es un recurso defensivo sino una herramienta ofensiva cuando se entiende correctamente. Habló de algo que los entrenadores de su generación repetían con insistencia, un boxeador que solo sabe moverse hacia adelante y hacia atrás ya perdió la mitad de la pelea antes de subirse al ring. El eje horizontal, ese plano lateral que la mayoría de los oponentes no esperan, es donde viven las soluciones a los problemas más difíciles. El luchador absorbía todo con la misma disciplina con que había absorbido el entrenamiento de su propia disciplina durante años. Pero había algo diferente en esta conversación. Había una chispa que no estaba en los manuales técnicos de la lucha universitaria. Una dimensión del combate que su disciplina tocaba tangencialmente pero que el boxeo, en su forma más desarrollada, había convertido en arte. Y él lo estaba reconociendo en tiempo real. Uno de los compañeros del luchador intentó aligerar el ambiente haciendo un comentario sobre las diferencias de peso. Que era fácil ser ágil cuando uno no tenía tanto músculo que cargar. La broma arrancó algunas risas, pero el luchador la descartó con un gesto de la mano sin apartar los ojos de Sánchez. Porque él entendía ya algo que su compañero todavía no, lo que acababa de ver no tenía nada que ver con el peso. Tenía que ver con la información. Con la capacidad de leer una situación compleja en fracciones de segundo y actuar en consecuencia antes de que el adversario terminara de ejecutar su plan. Eso era una habilidad. Y las habilidades se entrenaban. Sánchez confirmó ese pensamiento sin que el luchador lo verbalizara. Como si pudiera seguir el hilo de lo que el otro estaba pensando. Dijo que el error más común era creer que los boxeadores se entrenan para golpear. Que en realidad los boxeadores se entrenan para pensar. Los golpes son el lenguaje. El pensamiento es el mensaje. Esa frase quedó flotando en el aire de la tarde con el peso específico de las cosas que son simples y profundas al mismo tiempo.
Varios de los presentes la repitieron en voz baja, como si necesitaran escucharla de su propia boca para terminar de procesarla. El sol comenzaba a bajar hacia el horizonte sobre la bahía. Las sombras se alargaban sobre la arena blanca. Y la conversación, lejos de agotarse, seguía abriendo puertas. El luchador fue directo. Preguntó si podía ver entrenar al equipo de Sánchez al día siguiente. No para participar, sino para observar. Para entender, desde adentro, cómo se construía esa capacidad de lectura en tiempo real que acababa de presenciar. Sánchez miró a su entrenador. Su entrenador, que había seguido toda la conversación desde el borde del grupo con esa expresión ilegible que tienen los entrenadores veteranos, encogió levemente los hombros. No era un no. Tampoco era un sí entusiasta. Era el encogimiento de hombros de alguien que deja la decisión donde debe estar, en el boxeador. Sánchez volvió a mirar al luchador. Dijo que podía venir. Que llegara a las 5 de la mañana porque el calor de la tarde no era el ambiente ideal para entender lo que hacían. Que las primeras 2 horas eran de trabajo físico puro, y que si sobrevivía eso, después habría tiempo para conversar. El luchador asintió sin vacilar. 5 de la mañana no era ningún problema para alguien que llevaba años entrenando con disciplina universitaria de élite. Pero algo en el tono de Sánchez le dijo que las 5 de la mañana en ese campamento era una cosa diferente a lo que él conocía. Se separaron sin ceremonias. Sin apretones de manos elaborados ni frases para la historia. Con la sencillez funcional de los atletas que no necesitan teatro para comunicarse, porque sus cuerpos ya dijeron todo lo importante. La mañana siguiente llegó con ese azul oscuro que precede al amanecer en las costas de Florida, cuando el calor ya está presente pero todavía no aplasta. Y el aire tiene esa humedad salada que se pega a la ropa desde los primeros minutos afuera. El luchador llegó a las 4:50. Sánchez ya estaba calentando. Lo que vio durante las siguientes 2 horas no fue lo que esperaba. Había imaginado un entrenamiento intenso pero comprensible, bolsa, guantes, combinaciones, quizás algo de trabajo de pies. Lo que encontró fue una sesión que desafiaba su idea de lo que era un entrenamiento de boxeo. La mayor parte del tiempo no había golpes visibles. Era trabajo de posición. Sánchez se movía alrededor de un punto imaginario ajustando constantemente su ángulo, su distancia, su balance. Su entrenador le lanzaba instrucciones cortadas, casi en clave, que el luchador no podía decodificar pero que Sánchez ejecutaba con la naturalidad de alguien que lleva años hablando ese idioma. Luego vino el trabajo con el sparring. Y ahí el luchador entendió lo que Sánchez había querido decir cuando habló de pensar. Porque lo que veía no era un hombre golpeando a otro hombre. Era un hombre leyendo a otro hombre en tiempo real, anticipando cada intención, ajustando su posición antes de que el golpe siquiera empezara su recorrido. Como si Sánchez tuviera un segundo extra que nadie más tenía. Un segundo robado al tiempo que usaba para estar siempre donde el peligro no llegaba. Cuando terminó la sesión, el luchador no hizo preguntas técnicas. Hizo una sola pregunta, la única que importaba después de lo que había visto: ¿cuánto tiempo llevaba Sánchez entrenando así? La respuesta fue directa. Desde que tenía memoria. No había en su trayectoria un momento donde alguien le hubiera enseñado ese nivel de análisis en un solo día. Era una acumulación. Miles de horas de trabajo en el gimnasio de Tianguistenco, cientos de peleas de diferentes niveles, entrenadores que habían invertido tiempo en él porque vieron algo que merecía ese tiempo. Era el resultado comprimido de una vida entera dedicada a una sola cosa. El luchador procesó eso en silencio. Luego dijo algo que nadie esperaba. Dijo que llevaba 2 años pensando seriamente en cambiar de disciplina. Que la lucha universitaria había sido su mundo durante casi una década, pero que sentía que había llegado a un techo. Que lo que acababa de ver en ese campamento era exactamente el tipo de desafío que estaba buscando sin saber cómo nombrarlo. Sánchez no respondió de inmediato. Bebió agua, se secó la frente con una toalla, miró el horizonte marino con esa expresión suya que era imposible de leer desde afuera. Luego dijo que el boxeo no era para todo el mundo. Que era una disciplina que exigía una entrega total o no exigía nada, porque a medias no funcionaba. El luchador dijo que lo sabía. Y que por eso mismo quería intentarlo. Lo que siguió fue una semana que los presentes en ese campamento describían años después como una de las más inusuales que habían vivido en el mundo del deporte. El luchador, con el permiso del equipo de Sánchez, comenzó a asistir a las sesiones. No como sparring todavía, sino como observador activo que hacía preguntas,
tomaba notas mentales y ejecutaba los ejercicios básicos bajo la supervisión del entrenador. Su transición no era sencilla. Tenía el físico, la disciplina y la resistencia al dolor que el boxeo requiere. Pero tenía hábitos profundamente arraigados que eran exactamente lo contrario de lo que el boxeo necesitaba. Su instinto era avanzar, cerrar distancia, buscar el agarre. Cada vez que su cuerpo sentía presión, respondía con ese patrón grabado durante años de lucha: entrar, agarrar, controlar. Desaprender eso era, como le explicó el entrenador, más difícil que aprender todo lo demás. Porque el cuerpo defiende sus hábitos con mucha más ferocidad de la que defiende sus debilidades. Sánchez trabajaba sus propias sesiones con la misma intensidad de siempre, pero en los momentos de descanso se sentaba junto al luchador y conversaban. No siempre de boxeo. A veces de sus trayectorias, de los sacrificios que habían hecho para llegar donde estaban. De lo que significa dedicar la mayor parte de tu energía a algo que la mayoría de la gente considera secundario frente a los problemas reales del mundo. Esas conversaciones construyeron algo que va más allá del respeto entre atletas. Al final de esa semana, ocurrió algo que el propio luchador contaría muchas veces en los años siguientes. Sánchez lo invitó a hacer un ejercicio simple: pararse frente a la distancia de combate, sin guantes, sin contacto real, solo para practicar lectura de movimiento. El luchador adoptó su postura natural, que seguía siendo la postura de la lucha aunque él hiciera esfuerzos conscientes por modificarla. Sánchez adoptó la suya, esa guardia compacta, el peso ligeramente hacia adelante, los codos cerca del cuerpo. Durante 30 segundos, ninguno de los dos hizo nada visible. Solo pequeños ajustes de peso, de posición, de ángulo. Pero el luchador dijo después que esos 30 segundos fueron los 30 segundos más intensos de su vida deportiva. Porque podía sentir que Sánchez lo estaba leyendo completamente. Que cada pequeño movimiento suyo era recibido, analizado y archivado. Que frente a él no había un cuerpo esperando reaccionar, sino una mente construyendo una imagen de él más precisa que cualquier cosa que él mismo pudiera construir de sí mismo. Era una sensación extraña. No de inferioridad, sino de transparencia. Como si sus intenciones fueran visibles antes de convertirse en acciones. Como si el lenguaje que su cuerpo había desarrollado durante años fuera perfectamente legible para ese hombre más pequeño que lo miraba sin parpadear. Al terminar los 30 segundos, el luchador dijo una sola cosa: que quería aprender eso. Sánchez le dijo la verdad. Que lo que había visto no se aprendía en una semana ni en un mes. Que era el producto de años de trabajo honesto, de errores pagados caro, de noches donde el cuerpo pedía descanso y la disciplina decía que no. Que nadie llegaba a ese nivel por talento solo, porque el talento sin estructura era solo potencial desperdiciado en movimiento. Pero también le dijo algo más. Que había visto en él, durante esa semana, algo que no se podía enseñar: la disposición real de cambiar. No la disposición de alguien que quiere aprender una habilidad nueva por curiosidad, sino la disposición de alguien que está listo para cuestionar lo que ya sabe. Para sentarse a cero frente a una disciplina nueva y aceptar que empezar de nuevo no es retroceder. Eso, dijo Sánchez, era más raro de encontrar que el talento. Porque la mayoría de los atletas de alto nivel llegan con sus certezas tan sólidamente construidas que no hay manera de añadirles nada nuevo sin primero demoler algo. Y demoler lo que uno construyó con años de esfuerzo requería un tipo de valentía diferente a la que se usa en la competencia. El luchador escuchó todo sin interrumpir. Cuando Sánchez terminó, le preguntó directamente: ¿cuándo podía empezar? No como observador. No como invitado. Como alguien que estaba dispuesto a poner el trabajo que hacía falta, desde el principio, sin atajos. Sánchez miró al entrenador. El entrenador asintió. El lunes siguiente, a las 5 de la mañana. Años después, cuando el nombre de Salvador Sánchez ya era sinónimo de grandeza en el boxeo mundial, cuando su reinado como campeón del Consejo Mundial de Boxeo en el peso pluma había quedado grabado en la historia del deporte con letras que el tiempo no borraba, alguien le preguntó en una entrevista cuál había sido la lección más importante que había aprendido fuera del ring. Sánchez respondió sin dudar. Dijo que la lección más importante no vino de una pelea ni de un entrenador ni de un libro. Vino de una tarde en la playa, cuando un hombre más grande y más fuerte lo tomó por las muñecas convencido de haber demostrado algo definitivo sobre los límites del boxeo. Lo que ese hombre demostró en realidad, dijo Sánchez, fue algo mucho más valioso: que los mejores rivales son los que te obligan a explicar en voz alta lo que normalmente haces en silencio.
Porque cuando uno pone en palabras lo que hace el cuerpo por instinto, entiende su propio oficio de una manera más profunda que cualquier entrenamiento puede lograr. El luchador nunca llegó a ser boxeador profesional. Pero sí pasó varios meses trabajando con el equipo de Sánchez, y volvió a su disciplina original con una comprensión del movimiento y de la lectura táctica que, según él mismo contaba, transformó completamente su manera de competir. 2 personas. 2 disciplinas. Una tarde de verano en Val Harbour. Y una verdad que los deportes de combate han sabido desde siempre pero que pocas veces se dice con tanta claridad: la fuerza sin inteligencia es solo energía sin dirección. Y la inteligencia, cuando está bien entrenada, siempre encuentra la manera de convertir la trampa en puerta.